Es con mucha alegría que agradecemos la presencia de todos, todas y todes en esta tarde de hoy, cuando realizamos el segundo encuentro de nuestro proyecto Latinidad en Red, y lleva el título de Trajetória do Ensino de Literatura Hispânica no Brasil, Pesquisa, Docência y Memória. El proyecto está organizado por nuestra área de lengua española y sus literaturas, coordinado por la profesora Etel y por mí, y tiene como principal objetivo traer a profesores, investigadores y personalidades del universo hispánico para que, conjuntamente con los estudiantes, tengamos una charla enredo, en la cual profesores de la FLECH y de la UNIFESP se juntan con profesores de la red pública y sus alumnos para un cambio de experiencias, relatos con nuestra invitada. Queremos destacar también que con el resultado de este encuentro grabado, un grupo de estudiantes y profesores lo trabajarán juntos con el objetivo de finalizar una edición sobre cada uno de los invitados que estarán mensualmente con nosotros. El producto final, que agrega datos, informaciones al registro de esta conversación, estará disponible en formato mixto de audio, vídeo y texto en una plataforma de la web denominada Latinidad en Red y también en el altavoz. Es con inmenso placer y mucha alegría que recibimos a nuestra invitada de hoy, María Augusta da Costa Vieira, profesora titular del Departamento de Letras Espanhol de la FEFELET, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de la Universidad de São Paulo, autora de obras relevantes sobre las investigaciones acerca de esa figura emblemática y de tamaña importancia en la literatura española y mundial, que es el personaje Don Quijote de la Mancha y de su autor Miguel de Cervantes, tema que viene ganando el protagonismo de libros de su autoría como O Dito pelo Não Dito, Paradoxos de Don Quixote, de 98, Don Quixote, A Letra e os Caminhos, de 2006, que foi finalista do Prêmio Jabuti, A Narrativa Engenhosa, de Miguel de Cervantes, Estudos Cervantinos e Recepção de Quixote no Brasil, no ano de 2012, também, neste caso, Prêmio Jabuti, categoria Teoria e Crítica Literária, portanto, da premiação de 2013, Cervantes Plural, que reúne um conjunto de artigos de diversos membros do grupo de estudos Cervantes, Poética, Retórica e Formas Discursivas da Espanha, dos séculos XVI e XVII, e foi publicado no ano de 2019. Para contemplar la trayectoria de docencia de la profesora María Augusta, serían necesarios tantos otros minutos, quizá muchas horas, para conocer su dedicación a las clases de literatura española, a la investigación, a la tutoría y a las actividades extensionistas contempladas en el camino de su vida académica, además de sus facetas de abuela, madre y amiga. Desde que llegó a la USP para el curso de graduación, la profesora nunca ha dejado la FEFELET, lo que ya se suma más de 4 décadas desde que inició allí su jornada como docente. Desde la juventud, ella tenía la convicción de que sus estudios estarían volcados para la literatura española, particularmente cuando se decidió fijarse en la figura de Don Quijote. Desde la década de los 70 hasta hoy, no ha abandonado la que viene a ser hoy una de sus principales actividades en la universidad, la de impartir clases de literatura. Pero les dejamos aquí la invitación para que nos acompañen en esta charla que reunirá muchas historias y tantos registros de ese mundo, o sería un universo,
que contempla la enseñanza de la literatura española en lengua española y todo el conjunto de referencias que eso venga a significar para nosotros. En este encuentro de Latinidad en Red también nos acompaña la profesora de literaturas en castellano de la FLH, ¿no? Y nuestra querida y actual jefe de Departamento de Letras, Graciela Foglia, Sheila Galvón, la profesora de español de enseñanza secundaria de la Red Pública, alumna egresa del curso de Letras Español de la FLH y actualmente estudiante del curso de Letras Portugués-Francés. Y como representante de nuestros estudiantes del curso de grado de Letras, Suelen Sicoch, y también es una de nuestras ayudantas de la subárea de literatura. Bueno, para el público presente que todavía no la conoce y para que empecemos por alguna puerta de entrada, les paso ahora sí la palabra a la profesora Etel, quien nos hará un breve resumen de la trayectoria de la profesora por el mundo hispano. Muy bien, gracias, Joana. Buenas tardes o buenas noches. Hay gente ya dando buenas noches. Buenas tardecitas, entonces. A todas y a todos. Antes de más nada, también quiero agradecer a nuestra invitada, a la profesora María Augusta. Para nosotros es una gran alegría tenerla hoy aquí con nosotros y poder de este modo conocer más sobre la trayectoria de los estudios literarios hispánicos aquí en Brasil y sobre todo aprender, porque siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y sobre todo sobre ese tema tan fascinante del área de la lengua española como es la obra de Cervantes. También agradezco a nuestra querida colega, la profe de literatura, Graciela Foglia aquí, a nuestros alumnos de la presentes, a nuestros alumnos de la Unifesp, a las entrevistadoras, nuestra querida Suelen Chicotti, a la profesora Sheila Galvón, representante de los profesores de la Red Pública, como dijo Joana, a las colegas, amigas que están aquí presentes, que hacía tiempo no nos veíamos, a los alumnos, amigos y amigos de otras instituciones. Bien, sin más voy entonces a leer porque de una manera sucinta sobre la trayectoria de nuestra invitada, la profesora María Augusta. Bueno, la profesora María Augusta es profesora titular de literatura española en el Departamento de Letras Modernas de la FFLESHI, de la USPI, e investigadora del CNPq. Inició su actividad como docente en la USPI en el año 1977. No voy a dar muchas fechas, María Augusta, porque yo sé que con el tiempo nadie quiere saber de fechas, ¿no? Allí hizo su maestría y doctorado, luego obtuvo el título de catedrática adjunta o libre docente, ¿no? Y también luego obtuvo el título de profesora titular. Su campo de investigación, como ya todos sabemos, es la literatura española y se centra en los siglos XVI y XVII y en particular en la obra de Miguel de Cervantes. Coordina el grupo de investigación Cervantes, Poéticas, Retóricas y Formas Discursivas en la España de los siglos XVI y XVII. Tiene artículos publicados en revistas especializadas, actas de eventos, capítulos de libros publicados ya sea en Brasil y en el exterior. Y en la Universidad de San Pablo continúa con sus investigaciones, ya sea de iniciación científica, maestría, doctorado y postgrado. Fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Hispanistas de 2002 a 2007 y durante 6 años integró la Junta Directiva de la Asociación de Cervantistas. Luego, en 2015, organizó el 11 SINDAC,
Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, con sede en la Universidad de San Paulo, congreso que por primera vez se celebró en un país latinoamericano. Luego, en 2016, fue reelecta de nuevo para el directorio de la Asociación Internacional de Hispanistas, y en ese mismo año fue nombrada miembro correspondiente extranjero de la Real Academia Española. Al año siguiente fue miembro jurado del Premio Cervantes como representante de la Asociación Internacional de Hispanistas, premio otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y la RAE, la Real Academia Española. En 2018 fue reconocida por la Fundación Duques de Soria como hispanista internacional en Madrid, junto a otros colegas de países no hispanos. Y en 2019 nuevamente fue reelecta miembro del directorio de la Asociación Internacional de Hispanistas, donde continuará hasta el año que viene. Muy bien, entonces esto es un resumen, había muchas cosas más para hablar, pero esto creímos que es lo más importante. Ahora le paso a la profesora Juana nuevamente para empezar con nuestras preguntas y nuestra rueda de charlas aquí. Muy bien. Vamos a empezar por alguna puerta, ¿no? Entonces, esa idea de ser profesora, ¿cuándo apareció, ¿no? En tu trayectoria de vida. Entonces, por ahí podemos empezar nuestra charla. Bueno, muy bien. Yo empiezo hablando en español y luego cambio de idioma, porque son cosas muy personales y que parece que los vínculos con la lengua materna, lengua madre, es complicado. O sea que, en fin. Bueno, en primer lugar, agradezco muchísimo la invitación de ustedes y la presencia de todos aquí, de algunas que han sido mis exalumnas con mucho orgullo, que no veo, incluso a Rosa, que no veo hace mucho, Graciela, Joana, Gracie, ¿quién más está por aquí? Bueno, Cristina, bueno, y habrá más gente que yo no puedo visualizar perfectamente, ¿no? Entonces es un placer muy grande poder compartir con ustedes este momento y también participar de este proyecto que me parece tan interesante porque en alguna medida creo que puede abrir caminos quizás según las opciones de cada uno, ¿no? Y también en alguna medida poder entender que las cosas no vienen fácil, no nos viene fácil a la mano, nunca, ¿no? Y que siempre hay que luchar como el caballero, o sea, que está luchando siempre sin tregua, pobre. Pero, en fin, todas estas cosas que te acaba de comentar y Joana ya había hablado en alguna medida, que forman parte de una vida, ¿no es cierto? Una vida ya bastante larga, digamos. Todo eso está lleno de mucha satisfacción, muchos ideales presentes, ¿no? Ideales muchas veces muy utópicos, pero a la vez también todo eso no quiere decir que haya sido todo muy fácil, ¿no? Todo tiene su lado también de mucho trabajo. Eso es lo que quiero decir, ¿no es cierto? Bom, eu vou começar agora a falar em português. É o seguinte, naquele tempo que eu estudei colegial, havia a opção de curso normal. Olha só como o tempo é lá atrás, vocês nem sabem disso, certo? E o curso normal era o quê? Era aquele que formava professores para
para o primeiro ensino, para a ensinança primária, digamos, né? E eu fui fazer esse curso, né? Eu pensava em ser professora para criança, mas também comecei a achar que eu podia ser professora em outros níveis, que não só aqueles iniciais. E eu tive a sorte de ter uma professora neste curso normal, por incrível que pareça, uma coisa assim muito especial, que é uma professora que dava aula naquele momento na USP, no curso de letras, era professora de literatura portuguesa, depois ela foi para a Unicamp, depois voltou para a USP, né? Que é a professora Berta Waldman, que é uma excelente professora e pesquisadora, né? E agora já está aposentada, enfim, ela já tem uma certa idade. Mas esse contato, por isso que, olha, cada vez mais eu tenho absoluta certeza de que um bom professor marca a vida dos alunos. Isso mesmo para aqueles que sejam com outros interesses, né? Que estejam nas áreas mais das ciências exatas, enfim, médicas, etc. Mas um bom professor é decisivo, como foi decisiva para mim a Berta, né? Quando eu fiz o concurso de titular, eu fiz questão que ela fizesse parte da banca, né? Felizmente, todos concordaram, e era um modo de agradecer, né, a Berta, a importância que aquelas aulas que ela deu para nós, no primeiro até o terceiro ano normal, né, sobre Machado de Assis, Drummond, Graciliano, Jorge Amado, os poetas portugueses. Eu era fanática, fiquei fanática pela poesia portuguesa, né? Antero de Quental, nossa, eu adorava aquilo. Então, isso, o que eu quero dizer é que ela conseguiu, né, naquelas aulas tão bacanas que ela dava, despertar nos alunos a riqueza que era a literatura. Como que a literatura podia sintetizar coisas das nossas vidas, né, de uma forma tão maravilhosa, que, além do mais, era entretido, né? Era gostoso. Então, nesse momento, eu defini para mim que eu queria seguir a carreira do magistério, né? E aí, bom, que curso que eu vou fazer? Letras. E a Berta, naquele momento, enquanto ela dava aula para nós, ela também estava defendendo o seu mestrado, que era sobre os simbolistas portugueses. E eu, um dia, conversando um pouco com ela, perguntei o que era esse negócio de mestrado, como é que é isso, como é que isso funciona. E ela me deu explicações mínimas ali, que podiam responder imediatamente a pergunta, mas eu fiquei com aquela ideia na cabeça, né, de que eu gostaria de fazer letras e que eu ia querer fazer mestrado, porque mestrado era um jeito de me aprofundar mais num estudo que talvez o curso de letras em si não fosse suficiente. E eu saí da faculdade achando que eu ia... Saí da faculdade, não, saí do normal. Entrei na faculdade com a ideia de fazer um mestrado sobre Machado de Assis. Machado era o meu autor, né? Então, foi assim, quer dizer, e claro que durante a faculdade eu trabalhei, dei aula para criança, vamos dizer que eu pus em prática um pouco aquela parte daquela formação que eu tinha, mas a ideia era fazer um mestrado. Quer dizer, fazer um mestrado, o que era para mim naquele momento?
era poder estudar mais a fundo aquele autor, né? E aquelas obras. E isso foi até mais ou menos o 4º ano da faculdade, quando eu li o Dom Quixote. Aí eu entrei numa crise. Falei, bom, Machado maravilhoso, mas ó, eu vou para outro lado, eu vou para esse, né? Realmente foi um impacto enorme a leitura do Quixote, né? E a partir daí, claro, eu fui caminhando a minha vida para... Pero es el autor más próximo de Machado, ¿no? Não só, né? Machado tem vários amigos, né? Mas Cervantes... Não, tudo bem, mas é um dos mais próximos. Tem uma proximidade, sim. Está aquele texto, Machado de la Mancha. Carlos Fuentes. De Carlos Fuentes. Aproveitando um pouquinho esse gancho, Maria Augusta, entre nós aqui, entre os monitores, entre os alunos, né, especialmente com a colaboração da Suelen, que depois eu vou passar a palavra, mas só para aproveitar esse gancho, tem uma curiosidade de como você leu o Quixote, quer dizer, essa edição, essa condição de temperatura e pressão, onde você estava, né? Para nós que estudamos o Quixote, né? Isso talvez seja de extrema importância, porque é um momento também bastante marcante. Poderia nos contar um pouquinho? Vocês querem que eu pegue a edição que eu li, a primeira edição? Só um minutinho. Essa forma remota tem as suas vantagens, né, gente? As ilustrações ao vivo e em cores. Joana, eu só tenho uma dúvida. A gente vai organizar... Você falou, bom, a ordem, mas a gente levanta a mãozinha? Vai ser assim que vão conduzir as perguntas? Ou como é que vocês pensaram? Com a mãozinha? Pode ser? Bom, naquele momento, o Quixote era lido no último semestre da faculdade. No último ano, não no último semestre. E aconteceu que justamente era quando as aulas iniciariam em março, e nós sabíamos que deveríamos ler nas férias, porque com as aulas era praticamente impossível ler a obra toda, né? Então, eu tive essas férias mais longas para poder ler o Quixote antes do início das aulas. Isso me facilitou muitíssimo, né? E meu pai me deu essa edição. Ela é mínima. Foi a edição que ele encontrou em espanhol, né? E papel Bíblia, assim, você lê, olha, não leu nada, né? Porque, enfim, tudo, naquele tempo eu conseguia ler com facilidade um livro com uma letrinha tão miúda e uma folhinha tão fina, né? Mas essa aqui é de Desculpa, Maria Augusta, você pode mostrar de novo que eu estava com a telinha pequena? Olha, é uma edição da Aguilar, né? Nossa! Mas ela é... Bom, tem um mapa aqui das andanças, né? É uma edição que não é uma edição... Bom, que traz ilustrações. Tudo isso foi me chamando a atenção também, né? O retrato de Cervantes, e traz as ilustrações, são mal reproduzidas, né? Vocês podem ver tudo muito opaco, assim, não tem uma coisa mais chamativa do ponto de vista das ilustrações,
Mas o que me chamava a atenção? As ilustrações eram de pintores dos mais diversos lugares do mundo. E isso, eu falei, mas que coisa incrível, como é que um pintor, sei lá de onde, tem de todos os lugares, são muitas as ilustrações que tem essa, né? Por exemplo, coisas do tipo, né? Pintores de lugares diferentes, países diferentes e épocas muito distintas. Então, isso, enquanto eu lia, me dava a dimensão da extensão dessa obra, da importância que ela teve, né? E, naquele momento, no nosso curso, não havia quem pudesse dar as aulas sobre o Quixote. Por incrível que pareça, sabe? Como hoje, assim, de repente, falta professor, coisa que está acontecendo horrores lá na USP, né? Então, quem foi dar o curso foi uma professora que era uma professora de literatura hispano-americana, que era a professora Maria Lídia Negme Russa. A Maria Lídia, ela gostava do Quixote, evidente, mas ela também estava distante daquele objeto de pesquisa. Para ela estava fazendo doutorado, né? E era sobre literatura brasileira. Ela estava um tanto distante. Então, o que ela fez? Tudo isso foi coincidindo muito bem. Gente, eu tenho medo de eu falar demais. Por favor, vocês cortem se eu falar muito. Por favor, tá? Ela foi dividindo a obra, dividiu em capítulos entre os alunos. Nós não éramos muitos, né? Era uma turma de 20, eu acho, no máximo. Era o número de alunos que havia naquele momento em sala. E eu caí com um capítulo que, para mim, é um dos melhores capítulos do Quixote, que é o capítulo 44 da segunda parte. Mas uma coisa... Bom, e aí, o que acontece? Era para fazer um seminário sobre o capítulo. E o fato de você preparar um seminário, você lê, reler 1000 vezes. E cada vez que eu ia relendo, eu ia ficando mais impressionada. É um episódio em que o falso autor do Quixote vai fazer um comentário sobre a obra. Um comentário crítico. E aquilo me deixava completamente alucinada, porque era o falso autor, quer dizer, o Cide Hamete, que é o autor árabe, comentando a obra, como escrever a obra. Então, toda essa preocupação que o Quixote tem de mostrar como a obra é composta, como que o autor tem dúvidas, o tradutor tem dúvidas, enfim, e como que as personagens se organizam, quer dizer, é uma obra que vai dando um mapa de como ela está pensada, concebida. Isso me dava, assim, uma satisfação enorme. E eu terminei o curso de graduação. Naquele momento, na faculdade também, havia um acordo com um Instituto de Cultura Hispânica em Madrid, e eles ofereciam 1 ou 2 bolsas para estudantes brasileiros para ficarem 6 meses fazendo um curso em Madrid de filologia hispânica. E eu ganhei essa bolsa, e eu sabia que no final desse curso tinha que fazer um trabalho. E eu cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntei para o meu orientador é se eu podia trabalhar sobre o Quixote. Não podia. Tinha que ser sobre um romance ou uma poesia, uma obra de teatro do século XX. E, por incrível que pareça, eu peguei o Goitisolo, Juan Goitisolo,
que é um autor muito cervantino, né? Isso aí foi interessante, mas isso... Mas, enfim, o que eu comento sempre com os alunos, e uma vez, melhor, um comentário de uma aluna, né? No primeiro dia de aula, ela tinha lido nas férias, mais ou menos como nesse processo que eu comento com vocês, né? Que ocorreu comigo, ela tinha lido também nas férias grandes, de janeiro, fevereiro, e ela chegou na sala de aula e falou: professor, eu estou impressionada, porque esse texto, essa obra, a gente tem impressão, por ser uma obra clássica, aquela coisa e tal, que tem uma distância. Não, ele fala com a gente. Né? Eu achei o máximo esse comentário dela, porque, de fato, essa obra, ela supõe isso também, essa proximidade com o leitor e, ao mesmo tempo, um distanciamento grande com o leitor. Né? Mas é isso, assim que eu li. E eu acho que a Sheila... Isso mesmo, né? Levantou a mão, Sheila, por favor. Hola, bien. Es que yo ya había hecho una pregunta que tenía relación con lo que usted dijo ahora, ¿no? Que es si sería posible llevar el Quijote a los estudiantes de la enseñanza media en Brasil. Una vez que, por ejemplo, en la escuela en que yo trabajo, cuando pensábamos en hacer algún tipo de proyecto literario, ¿no? Con los clásicos, ¿no? Con el canon, algunos profesores decían que ese tipo de literatura estaba muy lejos de los estudiantes, que ellos no entendían, que el lenguaje era incomprensible por ellos, y que sería más interesante trabajar con una literatura más contemporánea, con una literatura, la literatura marginal, ¿no? Lo que decimos aquí, literatura marginal, Islam, y justamente es posible llevar, y para esas personas que dicen que no es un libro que conversa con los jóvenes, ¿en dónde está el equívoco? ¿En el trabajo que se realiza con esa obra? ¿En la contextualización? ¿Cómo podríamos disolver, ¿no? esa falsa problemática? Sheila, bueno, me preguntas en español, te contesto en español. ¿Qué voy a hacer? Yo creo que sí es posible y creo que hay muchas formas posibles de acercarse a esa obra con los alumnos. Lo que pasa es que muchas veces todo eso está lleno de prejuicios, ¿no? Todas las obras antiguas, o sea, todos los textos de los viejos, y claro que hoy día, y aquí en Brasil, Machado de Assis ya es un viejo, ¿no? Para mí es un jovencito todavía, pero los viejos, o sea, siglos XVI y XVII, son textos que están llenos de prejuicios y que, claro, porque el lenguaje muchas veces nos aleja en la lectura, ¿no? Nos dificulta en parte la lectura. Ahora, yo te digo una cosa, y eso está ya en el prólogo del Quijote 1, de la primera parte. El prólogo es una pieza interesantísima, ¿no? Los prólogos cervantinos, diferente de otros prólogos contemporáneos también interesantes, pero los prólogos cervantinos son increíbles. Entonces, ya en el prólogo de Quijote 1,
el supuesto autor, la voz ahí es de Cervantes, por supuesto, ¿no? Pero no está firmado. El autor ya nos indica que se trata de una obra que tiene varios niveles de lectura. Hay, digamos, un nivel que sería para un lector que conoce perfectamente las orientaciones, las perceptivas, poéticas, retóricas de la época, pero también está direccionada a un lector que busca, digamos, lo anecdótico de la historia. La acción es una obra de acción, al fin y al cabo. Entonces, hay diversos niveles. Hay Don Quijote, que es un intelectual, por más loco que sea, es un intelectual, ¿no? Y que a veces le gusta filosofar un poco, ¿no es cierto? Y hay un Sancho Panza, que es un analfabeto. La cosa más linda de esta obra es que nosotros tenemos en la historia, al fin y al cabo, de una larguísima conversación entre un intelectual y un analfabeto. Entre un hombre que vive mal, claro, porque ya está pobre, ¿no? Pero que vive de su hacienda, de sus bienes, y de un campesino que no conoce otra cosa que no sea el trabajo de sembrar y cultivar algo, ¿no? Entonces, esa combinación, esa cosa que Cervantes logra hacer dentro de esa convivencia larguísima de ellos dos, es una cosa que puede ser entendida en diversos niveles, ¿no? Por eso yo creo, claro, hay una cantidad impresionante de adaptaciones de obras de teatro, de adaptaciones bastante más sencillas, ¿no? Muy anecdóticas la mayor parte de las veces, otras no, un poco más elaboradas, para niveles de edad distintos, ¿no? O sea, hay todas estas posibilidades también que servirse de algo así, de una adaptación. Pero si eso es posible, yo creo que también es posible encontrar fragmentos de la obra y tratar de situar a los alumnos dentro de este universo cervantino, o quijotesco, mejor dicho, ¿no? Y yo aprovecho para contarles una cosa que fue emocionante en mi vida, que fue el contacto que yo tuve la oportunidad de tener con una directora teatral, pero una persona muy especial, ¿no? Se llama Valeria Di Pietro, que ahora ya está en otras cosas, creo que está jubilada, ya tiene otras preocupaciones. Pero ella trabajó muchísimo con los jóvenes de la FEBEM. FEBEM, lo que me imagino que ustedes conocen, porque ya está afuera, ya nadie dice FEBEM, ¿no? ¿Cómo se dice ahora? Fundación Casa. Fundación Casa, ¿no? Ella hizo un trabajo, bueno, tenía un trabajo ya de años en la FEBEM, ¿no? Y había algunas de las FEBEM que eran muy especiales porque tenía un grupo de niños muy difíciles, con muchos problemas. Y ella, en contacto con la profesora de artes,
de música, que eran clases que ellos recibían en alguna medida, ella decidió preparar una obra dramática sobre el Quijote y presentó este espectáculo para el público, ¿no? Eso fue en el año 2000. Fue algo impresionante, un impacto. Muchos de estos niños ni siquiera sabían leer, pero ellos han tenido contacto con toda la obra. Claro, no la obra cervantina de primera mano, pero de segunda, ¿no? O de tercera, qué sé yo, no importa. Pero ella leía para ellos fragmentos. Algunos escuchaban, otros leían. Y así fueron poco a poco creando escenas muy propias de esta relación Don Quijote y Sancho y otros personajes, en las cuales escenas estaban también canciones, bailes, ¿no? Y otras cosas que ella fue, bueno, y todo el escenario, ¿no? Que era el figurino muy propio. Entonces, todo eso fue un trabajo largo de formación de estos niños. Luego se transformó cuando ellos fueron saliendo, porque a los 18 años tenían que dejar la FEBEN, y uno de ellos se convirtió en el profesor de teatro de la FEBEN. Era justo el Don Quijote. No, fue una cosa impresionante, ¿no? Muy especial. O sea, yo creo que, como les digo, hay niveles posibles, ¿no? De acercamiento. En una ciudad argentina que se llama Azul, hay un festival espectacular. Es la ciudad cervantina de América del Sur, ¿no? Porque también está Guanajuato y México, ¿cierto? Pero en Azul, las escuelas primarias, secundarias, leen el Quijote. Si es la obra integral, no. Pero leen adaptaciones. Ellos escriben, ellos hacen, bueno, hay libros que ellos componen con sus historias. Yo soy Don Quijote. Si yo soy Don Quijote, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que espero? O sea, hay una multiplicidad de formas posibles de divulgar esta obra en los niveles más variados de enseñanza que yo creo que no se puede perder. Ya, esa es mi opinión. ¿De acuerdo, Sheila? Muy bien. Graciela levantó la mano. Sí, tengo varias preguntas, pero quería aprovechar seguir en esta línea. Dos preguntas te quería hacer, María Augusta. Hablaste bueno, muy emocionante esa descripción de la conversación entre las dos figuras. Nunca lo había visto de esa forma, así que se me puso la piel de gallina, muy lindo. Pero lo que te quería preguntar es, hablaste que hay infinidad de adaptaciones, entonces quería saber sobre adaptación para novela gráfica, si existe, las traducciones, siguiendo un poco es la pregunta de Sheila, ¿no? Entonces, las traducciones que puede haber al portugués, si existe traducción de novela gráfica, y si en España se creó alguna cosa que haya un cruce de Don Quijote con algún superhéroe, ¿no? Alguna cosa, si hay películas, si hay un libro, en fin, porque se vive en la época de los superhéroes y claro que
que Don Quijote podría entrar ahí en la parte de acción, como decís, ¿no? Yo creo que es una buena entrada, la acción para después ir a lo filosófico que puede tener el texto, ¿no? Entonces, en fin, son curiosidades. Después, Muy bien. dependiendo de lo que sea, tengo otras preguntas, pero... Muy bien. Bueno, novela gráfica, creo que hay una multiplicidad, ¿no?, de textos con esta orientación, no exactamente siguiendo toda la historia, eso no, pero hay una multiplicidad. Sería casi imposible mencionar aquí la cantidad de cosas que hay en este sentido, ¿no? Yo destaco una que sería también pensando en niños, en jóvenes, que es muy interesante porque es toda la historia, el fondo es todo como si fueran fotos de regiones de España, de La Mancha, de donde sea, con las casas como tal, y son dibujadas, los personajes están como dibujados, ¿no? Y el habla sigue muy de cerca el habla de Cervantes, o sea, la redacción de Cervantes, ¿no? Pero hay una multiplicidad de ediciones posibles, ¿ya? En portugués hay traducciones, yo confieso con todo el respeto que tengo por los traductores, que son siempre, trabajan muchísimo y siempre reciben una multiplicidad de críticas, ¿no? O sea, parece que nunca la traducción está. Yo creo que hay excelentes traducciones, pero para mí, yo prefiero miles y miles de veces leer en español que leer en portugués. Para mí el texto en portugués cambia totalmente el sentido, pero es muy personal, ¿no? Cambia la imaginación que me despierta cuando leo en español y cuando leo en portugués. Es otra cosa, ¿no? Parece que no coincide, no sé, pero eso es muy, muy personal, ¿no? Pero hay buenas traducciones, sin duda. Hay la traducción de Sergio Molina, de 34. Hay otras. Bueno, hay una que es la primera traducción al portugués, que fue en el año 52, creo, se publicó, de José Olimpio. Y luego esta traducción fue poco a poco pasó a dominio público, etc. Entonces, pero es una buena traducción, muy buena, que Jaumir Jandrade. Yo te preguntaba más sobre las novelas gráficas, si había novelas gráficas traducidas al yo portugués. sepa. Sí. Ok. Que yo sepa, no. Creo que será muy difícil que aparezca, ¿no? Y una pregunta más que me has dicho. Sí, si hay alguna creación, novela, novela gráfica, lo que sea, película, que haga un cruce entre Don Quijote y superhéroes. Alguna cosa así que hayan hecho en España, en fin, con el Hombre Araña. Sí. Yo desafortunadamente no estoy muy al tanto con en esos temas, ¿no? Pero creo que Don Quijote no puede ser superhéroe, porque es todo lo contrario. El pobre no puede. Nunca vence. Este vence es una farsa, ¿no? Entonces, él no se adapta exactamente a este, no sé si se puede decir género, ¿no? No se adapta exactamente. Pero, claro,
en contrapartida, quizás tenga una calidad que los superhéroes no tienen, que es el humor, que es la comicidad. Y respecto a eso, creo que sí, hay mucha cosa interesante. Hay dibujos animados, ¿no? De Don Quijote, eso ya he visto en España y seguramente habrá muchas cosas más, ¿no? Muchas cosas en ese sentido, porque, claro, como todo le viene mal, al fin y al cabo, el resultado de sus aventuras son siempre es siempre muy complicado. Entonces, claro, eso también es motivo de comicidad, ¿no? Pero no estoy muy informada de todas estas, pero seguro que hay muchas cosas. Seguro que hay una... Bueno, muchas veces cuando doy clases, los alumnos me preguntan, ¿no? Si hay cosas... Ellos saben, ellos están enterados de estas cosas, van buscando y encuentran, ¿no? Cosa que para mí resulta muchas veces casi imposible, ¿no es cierto? Pero ellos encuentran muchas cosas, incluso en música, muchas cosas interesantes, ¿no? Muy bien, no sé si he contestado, Isabel. Para mí sí, gracias. Muy bien. Después vamos a oír a Isabel y después pasamos a Suelen, que hay una rueda, aunque sea cuadrada, hexagonal. ¿Puede ser así? Por favor, Isabel. ¿Dónde está Isabel? Você está aí, Isabelle? Saiu da reunião. Eu acho que... Não, mas eu acho que é outra Isabelle. Eu acho que é Isabela e Isabelle, né? Isabelle, você queria falar? Levantou a mão? Ela está com a mãozinha lá, levantada, mas vamos fazer o seguinte, já que a Isabelle está com a mão levantada, ela volta depois, a gente passa a palavra para a Suelen. Por favor, Suelen. Bueno, me pongo nerviosa en esta mesa. Profesora, me gustaría que nos hablara da figura de la Dulcinea y su descripción, la figura y papel de la mujer en las novelas de caballería, y qué significa romper la imagen de Dulcinea, entre comillas, doncella, y cómo esto refleja en el amor cortés. Bueno, la pobre Dulcinea ni siquiera existe. No existe, ¿no? Incluso hay unas versiones como El hombre de la Mancha. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un espectáculo organizado o dirigido por Falabella, creo. Hace un par de años, que tenía un figurino excelente, estupendo, era un musical, ¿no? Y era una reproducción del Hombre de la Mancha. Y el Hombre de la Mancha es una adaptación del Quijote. Y claro, como es algo contemporáneo, digamos, cuando digo contemporáneo estoy pensando del siglo XIX en adelante, ¿eh? Hay que tener en cuenta ya, o sea, una flexibilidad temporal grande. Claro, por toda la interpretación romántica que se da a este Quijote, aparece la Dulcinea de carne y hueso en la obra, en la pieza dramática, claro. Pero en la obra cervantina no está Dulcinea, está otra vestida como
la quiere Sancho, ¿no? Como una labradora que se convierte, que según Sancho es Dulcinea, pero es puro juego que hace Sancho ahí en este momento. Y la Dulcinea existe única y exclusivamente en la cabeza de Don Quijote, ¿no? Él es quien la construye, quien trata de definirla o quien la idealiza, por supuesto, dentro de una concepción de amor cortés, ¿no? De dama que es la señora que, bueno, de un amor totalmente idealizado que no existe en ninguna parte del mundo y nunca existió, ¿no? Entonces, ella solamente en la imaginación. Pero como él es un lector, él tiene toda la posibilidad. Antes de ser personaje, es lector de libros. Y él tiene toda la capacidad para poder idealizar una figura como la de Dulcinea. Incluso como aparecía también en los libros de caballerías. Las damas eran, bueno, maravillosas, muy honestas, ¿no? Era otra, mejor dicho, muy virtuosas, ¿no? Y estaban siempre esperando la llegada de un caballero, de un gran amor, ¿no? O sea, hay una idealización perfecta en este campo. Y Don Quijote es víctima de esta idealización, ¿no? Y claro, construye ahí la figura de Dulcinea totalmente idealizada. Hay unos estudios muy interesantes de algunos cervantistas, ¿no? Que ven rasgos cuando en el momento en que Sancho dice que va a entregar la carta a Dulcinea, todo mentira de Sancho, ¿no? Don Quijote ha redactado la carta, pero Sancho ha olvidado la carta con Don Quijote, o sea, no tiene ni carta en manos y sale, se aleja. Don Quijote queda ahí haciendo penitencias a Dulcinea, etc. Y cuando regresa, Don Quijote le pregunta, bueno, ¿y has dado la carta a Dulcinea? Sí. No, Sancho es tremendo. ¿Y cómo estaba ella? Y Sancho se pone a describirla. Claro, Sancho identifica a aquella persona que Don Quijote le había dicho que era Dulcinea. En el fondo es una muchacha, hija de Lorenzo Corchuelo. O sea, una muchacha ahí del pueblo, de la aldea, no es ni pueblo, es una aldeíta pequeña. Y claro, dentro de toda esa descripción que hace Sancho de esta, según Don Quijote, sería Dulcinea, es una descripción que muestra que en el fondo ella tiene mucho de prostituta, es una prostituta, Dulcinea. Entonces, hay una inversión completa, ¿no? Hay inversiones todo el tiempo. Y claro, pero Don Quijote no acepta, no puede aceptar. Y abandona todo lo que no coincide con la figura que él ha construido de Dulcinea, ¿no? Entonces, no le importa lo que diga Sancho, que eso no importa, ¿no? Entonces, pero claro, está lleno de esa idealización completa de, bueno, de un amor perfecto, en fin, víctimas somos todos nosotros de esa idealización, ¿verdad? Eso nos rompe la vida, es un desastre. No, pero es bueno también, es bueno. Nos da placer, claro.
No sé si te he contestado, Suelen. Sí, profa, gracias. Si quieres más detalles, ¿no? Esta trayectoria toda es muy instigante, ¿no? Muy instigante. Bueno, caminando aquí por las preguntas y con nuestra rueda, después volvemos a alguien más quieren hacer en este sentido. Graciela, Suelen, Sheila, y después pasamos para a ver si tenemos para el público. ¿Puede ser así? Sí, sí. ¿Quién era la primera? ¿Sheila? ¿Suelen? Graciela, Suelen, Sheila, ¿vale? Okay. Vale. María Augusta, yo, a ver, que ahora me perdí con el montón de... muy linda también esa historia de la FEBEN. Wow, de unas ganas de... ¿Cómo hace pensar que eso, ¿no? El arte transforma, puede ayudar a transformar, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque sea muy humanista en estos tiempos tan deshumanizados, pero en fin, ¿no? Me impresionó. Bueno, yo ya pensé en algunas cuestiones a medida que ibas hablando, que salimos un poco de del Quijote, entonces ahí vos me decís. Me quedé pensando eso, cuando empezaste a hablar sobre tu trayectoria, que empezaste a dar clases en el 77, te quería preguntar si la dictadura te afectó de alguna forma. Yo sé de que hubo varios problemas dentro de la FFLS, entonces, en fin, si tenés alguna historia fea de esas, o si no fue tan pesado. Te quería preguntar si te acordás de alguna actividad de extensión que haya sido así. Tal vez eso que contaste de la Fundación Casa sea, no es extensión, pero digamos, pero si te acordás de alguna actividad de extensión de la propia curso de español de la facultad, que haya sido así transformadora, que podamos aprender alguna cosa de esas. ¿Qué más te quería preguntar? ¿No? Y había otra pregunta que te quería hacer. Bueno, en fin, me perdí acá con... Ah, sí, hay una... a veces acompañando las cosas del Instituto Cervantes, algunas discusiones sobre la lengua, sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Hay como hay una resistencia, ¿no? A ese nuevo lenguaje que se está intentando crear. ¿Vos qué pensás? ¿Vos cómo te resulta fácil el todas, todos, todes? ¿Lo usás, no lo usás? En fin, es como esta tecnología, ¿no? Es solo de curiosidad que... Bueno, muchas cosas, Graciela. Decime lo que quieras. En realidad me dijeron para conversar con María Augusta. Si no lo conversamos ahora, lo conversamos en la banca. Claro, claro. No, muy interesante todo. Bueno, sobre la primera pregunta del golpe, cuando vino el golpe yo tenía 13 años, creo. Y fue un golpe también para todos nosotros, aunque fuéramos muy jovencitos, ¿no? Se ha cambiado totalmente una forma de vida, o sea que era un mundo muy complicado, muy duro, ¿no? Y claro, yo cuando estudiaba, estaba en el colegio y salía de las clases, pedía el permiso y me daba, no sé cómo,
pero me autorizaba a salir para ir a los movimientos que había en María Antonia, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas. De aquel tiempo era filosofía, no tenía este título exactamente, Facultad de Filosofía, creo. Filosofía y Letras, acho que llamaba así. Entonces yo, con una cierta distancia, claro, porque era una niña que iba con la ropa del colegio, iba a ver cómo eran las manifestaciones, ¿no? Yo tengo una memoria muy clara de ver a José Dirceu, presidente da UNE, fazendo discurso da Maria Antônia. Ele era o presidente da UNE, do DCE, da USP. Tá? Y también participé, no, pero estuve ahí en la guerra aquella Mackenzie María Antonia, que fue una cosa impresionante, ¿no? Cuando ingresé en la universidad, eso fue en el año 71, claro, ya habían trasladado la facultad a María Antonia a la ciudad universitaria. Y la ciudad universitaria era prácticamente un campo. Un campo. Había serpientes, no solo en el Butantán, pero había serpientes. Era una parte de la ciudad muy poco poblada, poquísimo. Y claro, nos metieron ahí en una... Hoy funciona la psicología, pero ha pasado por muchas reformas. En la época era lo que llamábamos barracões. Eran los barracões. Era un espacio horrible, ¿no? Horrible digo porque si había lluvia no se escuchaba absolutamente nada, ¿no? Entonces fue un tiempo y además había... a cada día nos llegaba la noticia de que alguien había sido encarcelado o alguien estaba muerto o desaparecido. O sea, era un tiempo muy complicado, muy difícil de vivir. Y uno no tenía la esperanza de cambios. Parece que aquello nos limitaba de tal manera que la impresión que quedaba era de que nada iba a cambiar, ¿no? Y no es así, claro. Y en este momento yo lo que hice fue ingresar en un grupo del CAEL. En la época no tenía este nombre, ¿no? Era o centro acadêmico que a gente tinha de letras. Y yo me dediqué junto con otros colegas a producir una revista. Y para producir la revista había que escribir un artículo y hacer entrevistas con profesores, ¿no? Y el tema nuestro era el tema del arte engajada o arte comprometida o arte alienada, qué sé yo. Pero era una manera que encontrábamos de enfrentar un poco y de crear interrogantes sobre una posible crítica literaria, ¿no? Eso fue interesante. Tuvimos nada más que un número. Luego se deshizo el grupo, cambió la dirección del CAEL, en fin, se perdió todo eso. Pero claro que eso tiene para nosotros está en nuestra memoria, ¿no? Y luego me tocó esta beca, entonces estuve en España en el año 76. Justo Franco se había muerto en noviembre de 75 y yo llegué en enero. Y claro, también ahí fue muy interesante porque fue un nuevo tiempo en España, ¿no?
Yo recuerdo perfectamente los primeros días de enero, yo acababa de llegar y veía en la calle una manifestación, cosa que para nosotros aquí ya era algo olvidado, ¿no? Y de pronto yo me encuentro con eso en España, en Madrid. Era impresionante, o sea, que era una emoción muy grande, ¿no? O sea, que en España la cosa empezó a cambiar con una agilidad impresionante. La muerte de Franco fue un punto muy importante. Y cuando regresé, faltaban profesores. En el año 77, y ya empecé como en aquel tiempo voluntaria. Yo no cobraba nada por eso, pero empecé a dar clases, ¿no? Y eso bueno, al inicio fue estupendo. Yo estuve en 77 y mitad de 78 en esta condición, y yo pensaba, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? ¿No? Yo necesito algo para vivir, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Pero en 77, en agosto, me han contratado, vino un contrato, no sé cómo, y pasé a cobrar así poquito, porque era un contrato de 12 horas, muy, muy complicado, ¿no? Pero ya enseguida empecé el posgrado y bueno, y de ahí seguí en la condición de contratada. En aquel tiempo tampoco había la exigencia de plazos en el posgrado tan fijos como ahora, ¿no? No, yo tuve mucho tiempo. Mi problema no era el posgrado, mi problema era por el contrato, que exigía un cambio de mi condición, ¿no? Entonces, eso era un poco desesperador, pero se solucionó todo. Y claro, y preparar clases cuando uno empieza la carrera. Es un trabajo que los alumnos no pueden imaginar. Uno lee y nunca alcanza. Y bueno, y llega la hora de la clase, estupendo, bueno, vamos. Viene la clase, todo bien, pero cuando uno sale de ahí, ya empieza para la clase siguiente, o sea, fue tremendo, o sea, cuando cambiaba el programa y todo, era terrible. Entonces me ocupaba mucho más la preparación de las clases que la tesis, ¿no? Antes la maestría y luego la tesis, claro. Entonces, hasta que uno tenga una cierta habilidad, o sea, que ya ha, como se diz em português, quando já desassombrou e que a coisa fica um pouco mais normal, aí dar aula é uma coisa mais tranquila. Mas enquanto não chega esse momento, a responsabilidade de dar uma aula com começo, meio e fim, nossa, mãe, é penoso. Mas é bacana, é muito bom, nossa, mãe. Eu não sei, eu acho que... eu não sei se tem pergunta. Eu não sei se eu respondi, Graciela. Ah, tem pergunta. Sim, eu tinha te perguntado também sobre alguma lembrança de alguma extensão, alguma coisa assim que seja, que tenha marcado, né? Mas pode ser que não, isso era curiosidade da linguagem. Uhum. Mas também eu sei, eu acho que se quer deixar espaço para as outras perguntas, enfim, a gente conversa em qualquer momento, né? Não faltam assuntos, não faltam memórias dentro dessa trajetória tão enriquecedora. E quem sabe a gente faça uma segunda etapa,
Mas agora podemos passar então para... Era Suelen e Sheila, era isso? Assim a gente Isso. vai para... Ou ao contrário, Sheila? Ou era Sheila y Suelen? Bueno, me da igual. ¿Puedo? Para mí también. Bueno, estaba pensando, usted ha dicho que Don Quijote es tan importante porque toca los grandes valores y verdades de la humanidad. Y estaba pensando, ¿cuáles quedan hasta hoy? Desde el siglo XVII hasta hoy, ¿cuáles? Y también una cosita más. ¿Cuáles cosas suelen? ¿Cuáles temas, cuáles verdades, cuáles valores humanos que quedaron? Y una cosita más también. Me gustaría escucharla, leer un extracto. ¿Qué más te gusta del libro? Y claro, decir por qué. Bueno, yo tendría que buscar aquí, pero puede ser pequeñito. Yo creo que los valores que defiende Don Quijote, que son esencialmente la justicia, la verdad, el amor, yo creo que son valores que están con nosotros hoy día. O sea, que seguimos admirando estos valores, ¿no? En la época del Quijote no se utilizaba exactamente esa idea de valor, pero el mundo, y ahí viene ya de los clásicos, no es cosa del siglo XVI o XVII, el mundo se organizaba, la vida, mejor dicho, no el mundo, la vida, entre dos instancias muy distintas, que eran los vicios y las virtudes. La cosa que se buscaba esencialmente, esto, claro, en conexión con toda una concepción teológica, ¿no?, de vida. O sea, las virtudes, o ser un hombre o una mujer, o quien sea, virtuoso o virtuosa, eso es lo que se buscaba y lo que se deseaba, lo que se esperaba de los demás, ¿no? Claro, trasladados todo para nuestro contexto, nosotros ya ni siquiera conocemos muy bien esa palabra virtudes y vicios, ¿no? Ya no tenemos estas referencias. Pero al fin y al cabo, las virtudes serían la justicia, la fe, la verdad, ¿no?, el amor, la amistad. La amistad es un valor muy apreciado en el Quijote, no en toda la obra cervantina. La amistad es algo que está bueno, a empezar por la amistad entre Don Quijote y Sancho, ¿no? Entonces yo creo que esto sigue siendo nuestros valores, este conjunto, digo, ¿no? Sigue siendo las cosas que admiramos nosotros, ¿no? Nosotros admiramos y buscamos amistades verdaderas, claro, la verdad de las cosas, la justicia. Buscamos eso todo el tiempo. Y el amor, ¿cómo no? Y la fe, creer en algo, ¿no? O sea, tenemos por lo menos los impulsos para estas cosas. Si logramos encontrarlos,
Creo que sí, muchas cosas se encuentran, muchas cosas se encuentran. Creo que sí, estoy contigo. ¿Ya? Luego, al final, antes de terminar, me gustaría hacer una breve aclaración, pero dejo para el final, Joana. Sí. Sheila, por favor. Ok, voy a intentar unir un poco todas las preguntas que tenía, ¿no? Y también intentar ser objetiva. Bueno, con tantos estudios, investigaciones al respecto de esa obra de Cervantes, aún hay cosas por descubrir. Y pensando en que estamos pasando por un momento bastante oscuro en el cual la inversión en ciencia e investigación está disminuyendo cada día, vale la pena seguir investigando principalmente la literatura y con esa reorganización, ¿no? del currículum escolar, que piensa formar jóvenes más para el trabajo, el mundo del trabajo, que para las artes y lo que más hay en el mundo que no sea trabajar. ¿Cuál sería la importancia y si hay espacio todavía para la literatura? Era eso. Bueno, Sheila, ¿en qué situación me pones? Por supuesto que yo creo y defiendo hasta la última gota de sangre mío la existencia, la excelencia de los estudios humanísticos, todos. Sea la literatura, sea el arte, sea la filosofía, sea la sociología, ¿no? Yo creo que sin eso no podemos ser buenas personas. Yo creo que la filosofía y los estudios humanísticos nos cambian, nos dan una dimensión humana, nos dan una dimensión histórica. Sin eso, los mejores científicos, hombres de ciencia, ¿no? Son los que tienen este lado también filosófico, humanista. Imposible ser buena gente o buenos profesionales si no tienen una base filosófica por detrás, ¿no? Ahora, desafortunadamente, los que están en el poder hoy día en Brasil no ven las cosas de esa manera. Y las reformas muchas veces que están haciendo en la educación son, a mi modo de ver, un desastre, ¿no? Yo creo que quedaremos en alguna medida dentro del horizonte incluso de esta, bueno, no voy ni a mencionar el ministro de la Educación, no puedo hablar su nombre, no puedo, ¿ya? Pero dentro de este horizonte que tenemos nosotros, yo creo que es de una importancia enorme confiar en nuestros estudios, en lo que nos gusta estudiar, que es la lengua y el lenguaje. El lenguaje poético, el lenguaje literario, el lenguaje que hablamos de todos los días. Necesitamos, porque sin eso, sin un estudio profundo de las lenguas, en este sentido muy amplio, no podemos ser personas mejores, no seguiremos. Entonces yo creo que, y eso se debe mucho a una fuerza nuestra de seguir con nuestro trabajo.
y confiar en ello. Es difícil muchas veces, pero no se trata de apartar, bueno, la ciencia y las humanidades. No, tenemos que mantener o buscar esta visión de cosas integradas, pero sin menospreciar la parte nuestra, que es la parte del estudio humanista, de las capacidades humanas. Y a eso nos dedicamos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que no me gusta mucho la palabra resistencia. Me parece algo muy duro que está ahí. No, yo creo que es creer, es fe, más que resistencia. Creer en lo que hacemos. Creer que esto puede sobrevivir y puede ser de importancia fundamental en el mundo, ¿no? Yo creo que seguiremos. Es imposible dejar de existir esa parte de nuestra formación. A mi modo de ver, imposible, ¿no? Si hay algo que se mantuvo en el mundo, fue toda la filosofía clásica. Eso cruzó siglos, eras prácticamente. Y tiene su poder, su verdad hasta hoy. Entonces yo creo que tenemos que dedicar a las cosas que creemos que son importantes, sin menospreciar a nadie ni a nada, pero seguir con lo nuestro de la mejor manera y estudiar mucho. Eso creo que es importante, porque eso nos garantiza una visión más clara de las cosas, ¿no? Es lo que creo, Sheila. Lindinha. Tantas cosas, ¿no?, importantes en este escenario que estamos enfrentando en Brasil y en el mundo, ¿no?, por la pandemia, por las cuestiones políticas, por estos disabores, ¿no? Impresionante como la literatura puede llevarnos a caminos mejores, siempre, siempre, ¿no? Bueno, ¿quién más quiere hacer preguntas, comentarios? Estamos abiertos. Yo entiendo que de aquí a poco muchísimos van para sus clases, ¿no? Y también ya podemos preguntar algo más para el cierre, porque de aquí a poco alumnos, maestros, maestras que están aquí dicen, bueno, un retrasito, todo más, pero vamos a las clases, ¿no? Y preguntar, la oportunidad de comentarios, dudas, cuestiones de la gente que está ahí nos acompañando para ya pensarmos en este cierre, que tendremos la palabrita final de María Augusta, quizás con el trecho ese de Quijote, o quizás como quiera, con tus palabras. Es eso. ¿Alguien? Preguntas, comentarios con esta temática tan honda y tan enebriante, como se dice en portugués, ¿no? Podemos hacer otras tantas, pero para que ya empecemos a encerrar alguien más. Grace, agradecemos la presença querida. Eu não aguentei, eu quis falar, que eu escrevi no chat, mas eu queria escrever um pouquinho mais e fiquei pensando assim
enfim, obrigada, né, por compartilhar toda essa história, esse conhecimento, mas, assim, de uma perspectiva muito particular, eu queria agradecer uma característica que a gente vê na professora Maria Augusta, né, e por ela ser essa professora, né, orientadora que nos acompanha, que é essa serenidade, né? Isso nos acalma, né, de uma forma muito acadêmica, uma serenidade, uma elegância para lidar com coisas tão duras e tão pesadas, né? Então, comentário particular e um agradecimento por esse compartilhar de jeito de ver a vida, de levar a vida. Era esse meu comentário. Muito obrigada, Grace. Imaginem. Sim, né? Eu corroboro as palavras da Grace, não são únicas, né? Porque nós que fomos alunos e alunas de Maria Augusta, também tivemos essa oportunidade de enxergar, né, a carreira de docência, os estudos acadêmicos, a convivência universitária, a convivência humanística, né, porque é uma convivência difícil para o jovem que estreia, que adentra na universidade, é um outro universo que começa ali, numa universidade pública com tantas diferenças, né? Numa universidade pública que acolhe política, ideologicamente, humanisticamente, todos. Depois saímos o que saímos, mas aí já não é culpa da universidade. Então, nesse momento que vocês, né, que nos acompanham, os alunos que estiveram aqui nesta rueda, tão importante parar e pensar, né? Também nas experiências, também nessas vivências, dessa serenidade, como muito bem disse a Grace, né? É uma serenidade firme, né? Uma serenidade sólida para momentos que vão para além das páginas dessa amizade impressionante entre esses dois, né? Que nos acompanham mesmo em outras instâncias. Então, é impossível não falar de emoção, né? Com Maria Augusta, Sancho e Quixote. Então, é um trio danado. E vamos passar a palavra para a Rosa. Querida Rosa, por favor. Boa noite. Não, eu queria só... Vocês me ouvem? Sim? Eu queria só complementar o que você está dizendo, professora. Foi um prazer revê-la. Você me passou assim uma paz realmente que eu precisava. Complementando o que a Grace também disse, além de repassar, de reviver um pouco as aulas, eu tive um momento nostálgico aqui, foi emocionante. E em momentos tão difíceis, ouvi-la realmente acalma um pouco e nos passa esta esperança, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra, mas que vale a pena continuar, né? E que em momentos tão difíceis, assim. Então, muito, muito obrigada. Além de rever as colegas, né? Todas, Grace, que fazia muito tempo, enfim. Então, foi um grande prazer, professora, revê-la e saber que estamos aí na luta. Era isso, Joana, quis aproveitar aí as duas falas. Muito bem, muito bem. Muito bem. Eu também gostaria de agradecer muito. Estou com a câmera fechada porque está oscilando muito, viu? Muitas vezes travou aqui. Então, também aproveito todos os ganchos que surgiram aí. Realmente foi muito bom ouvi-la, Maria Augusta. Ela não tive o privilégio, o prazer de tê-la como professora, mas sempre ouvi muito bem falar de você, realmente, e ouvir uma cervantista, ouvir falar do Quixote, para mim, é realmente muito... Sempre é uma fala que todo mundo gosta de ouvir, né? Porque mais de uma pessoa
que sabe tanto, né? Então, eu queria agradecer por tudo que compartilhou com a gente. Aprendi bastante, espero que os alunos tenham aprendido. Eu não sou da área de literatura, mas tentamos trabalhar, e gostaria muito de trabalhar, às vezes trabalhamos com trechos do Quixote, né? Alguma coisa para que os alunos saibam. Esperemos que os alunos tenham se motivado, né? A conhecer essa grandiosa obra e outras obras também. Uma das perguntas que eu queria fazer, mas não deu tempo, era que outras obras a gente poderia também dar a conhecer. Eu, por exemplo, na secundária, eu ia falar até para a Sheila, eu estudei La Gitanisha. E La Gitanisha, para mim, é uma obra curtinha e uma delícia, não trabalhar com a Gitanisha, que é do Cervantes, né? Porque sempre ficamos com o Quixote. Mas a Gitanisha é muito fácil para trabalhar com o ensino médio, né? Na rede pública. E queria lhe perguntar o que achava de La Gitanisha. Adoro. Também. Foi muito Acho legal. Ótima. Interessantíssima. Então, muito obrigada, Maria Augusta. Muchas gracias por compartir con nosotros estes momentos tão deliciosos. Muito bem, imagina. Por essa paz, como as meninas falaram, que você transmitiu para a gente. Muito obrigada. Bueno, teríamos muchísimo que hablar más, falar mais coisas. Os entremeses também fazem parte de quando as minhas aulas me tocam no teatro, nos estudos temáticos, que é outro convite, né, Maria Augusta? O humor está ali presente muito, né? São peças mais curtas. Enfim, poderíamos seguir por aqui, mas a gente encerra, então, agradecendo a todas, todos e todes, vocês que estiveram conosco nessa conversa, nessa roda de perguntas tão gratificante, né, tão diversificada, com a participação de todos vocês que nos acompanharam, e para você, Maria Augusta, que pena que não foi ao vivo, né? Mas tê-la aqui tão de perto, né? Com essas provocações, com outro teor e com outro ritmo, também nos faz muito bem. E que sigamos, né? Entre esse trio, Quixote, o Sancho e a Maria Augusta, os estudos, sem dúvida nenhuma, né? E a literatura, porque é uma saída muito positiva e que nos salva de muita coisa. Muitíssimo obrigada e boa noite para quem ficou do outro lado da telinha até o nosso próximo Latinidades em Rede. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Eu que agradeço muito a todos, todas e todes. Isso. Grande abraço. Salva de palmas. É uma emoção para mim também, viu? Muchas gracias. Muito obrigada por tudo, hein?